Buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia de Dios Monte de Bendición. Bienvenidos a nuestra reunión general. En esta mañana los invitamos a adorar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Para nuestra familia es un privilegio dirigir esta reunión. Para eso quiero invitarlos a que busquen en su Biblia el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero invitarles a que oremos esta mañana. Gracias Dios por bendecirnos, Padre, con el don de la vida. Gracias, Padre, por nuestras familias, por todas las familias de la Iglesia de Dios Monte de Bendición, por todas esas personas que hoy se levantan con la salud. Gracias, Padre. Te damos gracias por nuestros trabajos, por nuestros alimentos, por los niños, por los adultos, por aquellas mujeres y hombres. Gracias, Padre, por nuestra pastora. Gracias, Padre, por nuestros líderes. Hoy te damos la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así los invitamos a que disfruten de este culto. Declarémoslo en el nombre de Jesús. Vamos con esas palmas ahí en su casa. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo
Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando en tu vida, en todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame, así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando en tu vida, en todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame, así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Hoy, tanto para darte. Clama a mí, te mostraré cosas grandes. Hoy búscame, así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Hay tanto para darte.
tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Hola MB Kids, ¿cómo están? Yo soy su maestra Valeria. Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero nada nos va a detener para seguir conociendo de Jesús, para seguir compartiendo, para seguir platicando y para seguir haciendo manualidades todos juntos. Así que te invitamos todos los sábados a las 3 de la tarde a nuestra clase de escuela dominical a través de Zoom. Tenemos dos clases, una de 3 a 8 años y la otra de 9 a 13 años. Todos los links los puedes encontrar en la página de Facebook de nuestra Iglesia de Dios Monte de Bendición. No te olvides, todos los sábados a las 3 de la tarde, nuestra clase de escuela dominical. ¡Te esperamos! Historias de la Biblia. Jesús y la mujer pecadora. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. Había un grupo de líderes judíos llamados fariseos que escuchaban a Jesús hablar con frecuencia. Uno de los fariseos, llamado Simón, le pidió a Jesús que cenara con él. Oh, okay. Sounds good. Entonces Jesús fue a su casa y una mujer pecadora oyó que estaba comiendo allí. Fue a la casa y trajo un frasco lleno de perfume muy costoso. Se arrodilló a los pies de Jesús y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre sus pies y las secó con su cabello. Ella besó sus pies y le puso el perfume. Simón vio esto y se dijo: si este hombre fuese realmente un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Okay. Y él le contó esta historia. Un hombre le prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Yeah, thanks. Oh, hello again.
pero ninguno de los dos podía pagarle. Sorry. Yeah, sorry. Así que amablemente perdonó it's okay. a ambos, cancelando sus deudas. ¿Quién crees que lo amó más después? Simón dijo que creía que quien le debía más lo amaba más. Jesús dijo, así es. Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, así que ella me ha mostrado mucho amor. Pero una persona que es perdonada poco, muestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres de la mesa dijeron entre sí, ¿quién es este hombre que anda por ahí perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevó hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creer en me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la
bendiga, mis estimados hermanos. Iglesia de Dios Monte de Bendición. Es un placer dirigirme a ustedes a compartir de la palabra de nuestro Dios. Y tenemos un tema muy especial, es milagros en medio de la escasez. Porque sinceramente creemos que hay milagros. Estamos viendo milagros en este tiempo. Milagros maravillosos, y la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Quiero llevarlos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Vamos a leer para darnos cuenta más o menos de lo que vamos a tratar el día de hoy de la historia. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queric, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queric, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando el profeta dijo que no iba a llover sino por su palabra, ese tiempo de sequía que vino al pueblo de Israel, tiempos difíciles, donde todo se secó, los animales se murieron, había tremenda escasez, tremenda hambre en el pueblo de Israel. Dios manda al profeta que se vaya al arroyo de Queric, y ahí de una manera maravillosa, de una manera tan especial, Dios lo alimenta mandando cuervos que le lleven comida, carne todos los días. Eso es maravilloso, pero dice la Biblia que se secó el arroyo y él tuvo que moverse a otro lugar. Es difícil, hermanos, cuando se nos dice tenemos que movernos a otro lugar, cuando estamos acostumbrados pues a un mismo lugar. Imagino que el profeta pasó ese momento difícil. Él estaba cómodo en Queric, ahí tenía los cuervos que le alimentaban, pero Dios le dice: muévete a otro lugar porque Él tiene un plan muy especial. Un milagro en tiempo de escasez es sin duda alguna, nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de pruebas, en estos momentos que estamos pasando. Es cuando nosotros podemos echar mano de la fe, cuando puede descubrir cuánta fe hay en nuestro corazón, cuánta dependencia hay en nuestra vida, porque cuando hay abundancia, cuando tenemos el dinero que podemos comprar, que podemos adquirir esto y lo otro, no podemos decir que estamos viviendo de fe. Dios es el que provee siempre para nuestras necesidades. Ahí es fundamental seguir creyendo cuando estamos en estos momentos difíciles, seguir caminando, ¿verdad?, en fe. Recordar, ¿verdad?, que Dios ha prometido siempre estar con nosotros. La palabra de Dios dice que todas estas cosas se ha escrito, la palabra, esta historia, para que nosotros tengamos fe en el Todopoderoso, para que nosotros en estos momentos de dificultad podemos acudir a nuestro Dios sabiendo de que Él está ahí para socorrernos. Es un recordatorio para nuestra vida. Dice la Biblia que el arroyo de Queric se secó. Ya no había agua, había que moverse. Qué tremendo es ver esa situación, ¿verdad? Lo que hemos vivido en el campo, nos damos cuenta cuando los arroyos se secan y que uno tiene que ir arriba o quebrada arriba buscando agua. Eso es una experiencia bastante dura. Entonces la Biblia dice que el arroyo de Queric se secó y Dios le dice más adelante
Dice, pasaron unos días y secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El versículo 8 dice, bueno, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda para que te sustente. Es necesario, hermanos y amigos, en este tiempo conocer la palabra de Dios. Todavía hay palabra de Dios, todavía Dios está hablando a nuestra vida, y en este tiempo de dificultad, en este tiempo de COVID, Dios sigue hablando a nuestra vida. Él se sigue moviendo de una manera especial. Él está ya hablando a su pueblo. Él le dice que se mueva. Las promesas de Dios dice que son fieles y verdaderas. En el verso 10 dice, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es increíble cuando pensamos en este pasaje, donde Dios mandó al profeta en ese momento de necesidad para que lo sustentara, para que lo alimentara. No lo mandó, hermanos, a un lugar donde había abundancia. No lo mandó donde un noble, un adinerado. Lo mandó al lugar menos esperado. Lo que menos esperaba el profeta es que lo iba a mandar a un lugar así, como a una casa de gente muy pobre, una viuda, había perdido a su esposo. Era una mujer que estaba desprotegida. Pero ahí lo manda Dios. Es increíble cuando nosotros podemos ver en la iglesia cuántas personas con mucha necesidad, con profunda necesidad a veces, son las personas que se levantan a ayudar, a socorrer al necesitado, a proveer para las necesidades de la iglesia. Dios se mueve de una manera maravillosa. Le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Para obtener milagros en nuestras vidas, hermanos, es necesario la obediencia. Es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. En este tiempo, Dios nos está hablando de muchas maneras. A través de esta pandemia, Dios está hablando a nosotros los pastores, está hablando a la congregación, está hablando al mundo en general. Y aquí encontramos a este hombre que fue obediente. Nos dijo, oh Señor, yo estoy también aquí en el arroyo. Tú puedes hacer que haya agua otra vez en este arroyo y seguir mandando los cuerpos para alimentarme. Sin embargo, él no hizo eso, sino que dice la palabra que se levantó y fue a donde Dios lo envió. Dios envió a Elías a Sarepta de Sidón. Y ahí encontró como Dios se lo dijo a una mujer, a una viuda. Dios cumple sus promesas cuando promete algo, siempre nos cumple. Él no miente. Él le dijo, ahí ella te va a sustentar, ella te va a alimentar. Y él fue obediente. Aquí encontramos no solamente la obediencia de él, también encontramos la obediencia y la fe de aquella mujer. Como muchas veces sabemos, pues Dios tiene planeado un gran milagro para nuestra vida, pero requiere de nosotros, ¿qué cosa? La obediencia. Elías se levantó y fue obediente a la palabra de Dios y fue a Sarepta, a donde estaba la viuda. Esa historia es tan hermosa que muchas veces cuando fuimos maestros de escuela dominical contamos a nuestros niños acerca de esta viuda, de esta mujer que estaba desamparada, de esta mujer que cuando Elías se acercó
Hay un coro que dice de esa viejecita o de esa mujer que andaba buscando leña para hacer la última torta de pan, alimentarse ella y alimentar a su hijo y después dejarse morir. Y encontramos, hermanos, aquí en el versículo 11 y dice, y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Puede creer cómo Dios hace eso? Es inconcebible, ¿verdad? Para nuestra mente. Y aquella mujer pues se levanta, le da a darle agua al profeta, pero escucha esa palabra y le dice, también tráeme pan, trae un bocado de pan en tu mano. Cuando ella sabía que no tenía nada, y ella respondió, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremenda situación la que estaba pasando esta viuda. Qué tremenda situación y quizás en nuestra mente carnal no podemos entender cómo Dios le dijo al profeta que fuera donde esta mujer, sabiendo la situación que estaba pasando, sabiendo la escasez que había, pero Dios siempre tiene algo oculto para nuestra vida. Él siempre está pensando en hacer un milagro para sus hijos y sus hijas. Esta mujer viuda, encontramos ahí que esperaba lo peor, esperaba la muerte de ella y de su hijo. Ya no había nada en su cocina, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Iba a ser una torta para ella y para su hijo y no más, dejarse morir de hambre. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. No sé cuántas veces nosotros estamos enfocados en lo poco que tenemos. Vemos la cena, nuestra cocina, vemos el refrigerador y vemos que ya se está acabando la cosa, que el arroz ya no hay, que lo que necesitamos ya está acabando. Y pensamos así como esta viuda, pues solo nos queda pues tirarnos a morir de hambre. El miedo nos roba de la fuerza y el entusiasmo y la confianza. ¿Alguna vez has recibido una mala noticia o este tiempo del COVID sientes que el miedo te está paralizando, que no puedes accionar, que no puedes actuar, que no sabes qué hacer, a dónde ir? El temor nos aleja muchas veces, hermanos, del poder de Dios. Ese temor que no nos deja accionar, que nos sentimos ofuscados, que va a pasar, que va a suceder, sobre todo cuando recibimos malas noticias que tal vez una persona que estuvimos orando, que se sanara, el Señor decide llevárselo. Llega un momento que uno dice, qué situación tan difícil, qué cosa tan difícil lo que estamos pasando en estos días. Y eso, hermano, nos paraliza, nos aleja muchas veces de temor. Y ahora quien sigue podríamos ser nosotros. Y eso nos aleja del poder de Dios. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. Repito, la fe es la certeza de lo que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. Entonces, ¿qué decidimos en este tiempo, hermanos? ¿Qué decidimos? ¿La fe o el miedo? En este tiempo yo escucho personas que dicen, tienen miedo, hombres que tienen miedo, mujeres que tienen miedo. Incluso ha llegado un momento que yo también he tenido miedo, mucho miedo.
pero buscamos en la palabra de Dios, buscamos las maravillas que Dios hace, buscamos que Dios es el Todopoderoso, que todo lo que decidirá Él para nuestras vidas será lo mejor, que podemos salir de esta situación y si Dios planeara otra cosa con nosotros, siempre Dios está buscando lo mejor para nuestra vida. Esa es la seguridad que tenemos los cristianos. La Biblia dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. O sea, Él estará con nosotros siempre, siempre, todos los días de nuestra vida, es lo que Dios promete. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. El versículo 13 y 14 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y el verso 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra. Qué hermosa, hermosa palabra. Entonces Dios viene a reemplazar la fe o el miedo, digamos, por la fe. Él le dice, no tengas temor, y es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. No tengas temor. Actúa, que dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si ustedes ven, hermano, ahí había un arroyo de Querí que se secó. Una de las cosas que como hijos de Dios debemos de procurar es que nuestro arroyo espiritual no se seque en nuestra vida. La Biblia dice que fluirá como ríos de agua viva en nuestro ser cuando nosotros buscamos la presencia del Señor más que todas las cosas y no nos concentramos tanto en la situación que estamos pasando, en esta enfermedad terrible, en que después de eso dicen que va a haber mucha escasez. No nos concentramos en eso, sino que nos concentramos en buscar el reino de Dios y su justicia. Esta mujer fue obediente a la palabra. Ella hizo de acuerdo como Dios le había dicho a través del profeta, de lo poco que tenía. Y ella dijo, bueno, voy a obedecer esa palabra, e hizo una torta para Elías. Gloria al Señor. Pero Elías le dice, no tengas temor. Una expresión muy usada por el Señor, la cita que encontramos aquí del profeta Elías, dice, no tengas temor. Y Dios nos dice, no tengas temor. El momento que los discípulos estaban encerrados en aquella casa, él les dijo, no tengas temor, aquí estoy yo. Amén. Entonces encontramos aquí las instrucciones que Dios le da a través del profeta a esta mujer y le dice, hazme a mí primero. Esta es figura de las primicias. Hazme a mí primero. Dame a mí primero. Y no va a escasear ni la harina ni el aceite. Yo he encontrado en mi vida personas muy impresionantes. Parte de la historia de la Biblia que habla de la viuda que dio todo lo que tenía, pero lo dio con todo su corazón al Señor. Yo creo que esa mujer, después de eso, no le faltó nada, porque Dios siempre bendice, dice la palabra de Dios, al dador alegre. En este tiempo difícil que yo sé que muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia han estado dando de lo poco que tienen. No dicen voy a guardar porque mañana me va a hacer falta. Sin embargo, ellos han estado dando de lo poco que tienen para el necesitado, para las personas que están necesitando con urgencia en este día, pues alimento. Entonces encontramos que esta mujer obedeció
Obedeció lo que Dios le dijo a través del profeta, y darle primero a él, confiando en Dios que no iba a faltar absolutamente nada. Y es que cuando nosotros damos al necesitado y damos para Dios, dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Dice que Él va a abrir ventanas de los cielos y nos dará abundantemente. La fe en Dios siempre va a triunfar. En el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esta mujer, que era una mujer desamparada, había perdido a su esposo, y en aquel tiempo eran tiempos muy difíciles, había sequía y hambre en Israel. Solo tenía un puñado de harina, un poco de aceite. Dios le dice que no le va a hacer falta nada si obedece. Ella obedeció a la palabra de Dios. En el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios nos está diciendo a nosotros, iglesia, pueblo de Dios, que pongamos toda nuestra confianza en ese Dios que nos habla en la Biblia, en ese Dios maravilloso, que está pendiente hasta de los detalles más pequeños de nuestra vida. Estaba pendiente de esa viuda. El Señor quería bendecir la vida de esa viuda, quería salvar no solamente la vida del profeta, Él quería salvar a esa viuda de morir de hambre. Para Él era muy importante esa mujer, como cada uno de nosotros somos importantes. La Biblia nos dice que aquella sequía, hermanos, duró 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces Elías estuvo en la casa de esta viuda aproximadamente 2 años y medio. Cada mañana, cuando esta mujer llegaba a su cocina a hacer su comida, ella descubría que siempre había harina y siempre había aceite. Él estaba cuidando, Dios estaba cuidando de esta mujer y de su hijo. Estaba bendiciendo a esta mujer a través de la vida de este profeta. En nuestras vidas tenemos historias, sobre todo las personas que tenemos ya muchos años, historias también de la provisión de Dios, de la misericordia de Dios, y nos gusta contar historias, ¿verdad? Historias que pueden ayudar a otras personas, a otros siervos y siervas de Dios, a crecer en su fe, en su dependencia a Dios. Yo recuerdo hace muchos años cuando mi esposo y yo nos casamos y nos fuimos a pastorear a una iglesia en Copán. Era una iglesia, ya tenía varios años de fundada, pero aún así era una iglesia pequeña, era una zona cafetalera. Y llegamos a ese lugar y desgraciadamente en ese tiempo, pues en esos 3 años que estuvimos ahí, hubo muchos problemas económicos. El café bajó del precio. Otro año que el café, pues hubo una helada y se dañó. Y así pues había mucha escasez en ese pueblo. De remate no había ni siquiera luz eléctrica. Era un pueblo que necesitaba mucho. Y Dios nos envía a ese lugar y realmente mucha pobreza había en ese lugar, mucha pobreza. Estaban los hermanos pobres, nosotros pues más pobres que ellos todavía. Pero Dios en su infinita misericordia nos ayudó bastante. Hubieron milagros. Yo recuerdo que de que llegamos, como mi esposo era constructor, la iglesia era una iglesia vieja, pero una iglesia de tablas, de madera, no bien elaborada.
Era una iglesia así, pequeña. Entonces vino mi esposo y dijo, vamos a hacer la iglesia, él construía, vamos a hacer la iglesia de adobe, una iglesia diferente. Y ya habló con los hermanos y todo entusiasmado y dijo él, bueno, nos van a ayudar de la oficina del supervisor. Y él fue a hablar con el supervisor, que era un norteamericano, y él dijo, oh sí, hermano, vamos a ayudar. Y se fue él para la iglesia y dijo, sí, el supervisor nos va a ayudar. Y vino y derribó el templo y fue a la oficina a pedir la ayuda, y lo que le dieron fue tan poquito, que él llegó muy triste a la iglesia. Los hermanos estaban pues algunos enojados porque les había derribado el templo viejo. Pero ¿qué sucedió? Él empezó a actuar en fe y animar a los hermanos que estaban en situaciones difíciles. Pero esa gente de verdad, esa gente de Copán, es una gente muy especial, muy dadivosa, muy linda. Empezaron ellos a dar dinero de lo poco que tenía, a buscar ayuda de sus amigos. Y yo después miraba a mi esposo trabajando solo, sin alguien que le ayudara, por lo menos estaban trabajando. Y sucedían milagros, como el vecino que no era creyente, un día fue a ayudarle a trabajar, varios días creo que fue a ayudarle a trabajar. Personas que dieron ofrendas para construir el templo, personas que se acercaron a él, que no eran creyentes, no iban a nuestra iglesia, a ninguna iglesia, que ellos dijeron, bueno, Dios ha puesto en mi corazón, o aquí traigo una ofrenda para usted, pastor, traigo una ofrenda, traigo unos diezmos, gente que no era de la iglesia. Empezaron a diezmar y empezaron también a dar para la construcción del templo, y allí pudimos ver la misericordia de Dios, pudimos ver cómo Dios estaba no solamente sosteniendo nuestra vida, sino que estaba también ayudando en la construcción. Hubo mucha gente que no era de la iglesia que ayudó, porque Dios puso en el corazón. Mire, ahí dice la Biblia que Dios alimentó al profeta a través de algo que no puedo imaginarme yo, un cuervo llevándole comida al profeta, pero lo alimentó. Él alimenta a través de los cuervos, y luego esta mujer muy necesitada. La Biblia dice que Dios alimentó a este profeta, y Dios hizo milagro. Dios usó al profeta Elías para bendecir la casa de la viuda de Sarepta. Hermanos, cuando usted y yo damos para la obra de Dios, o damos a un hijo de Dios, cuando damos a un profeta, tenemos bendición de profeta. Que hay gente que la verdad que no da para la obra del Señor, y se están pues negando, podemos decir, esa bendición que Dios tiene para su vida, esa provisión que Dios tiene para su vida. Pero Dios usó a este profeta para bendecir a esa mujer, y durante esos 2 años y medio dice que no escaseó la harina y el aceite. Dios hace milagros en medio de la escasez. Y yo sé que Dios está haciendo milagros en medio de esta pandemia. Milagros sorprendentes cuando escuchamos testimonios de personas que han sido sanadas, de personas como Dios está dando provisión para su vida. Nos sorprendemos. Quizás muchos de ustedes o de nosotros nos han preocupado qué va a pasar el día de mañana, qué vamos a hacer. Quizás algunos están diciendo, pues, si salimos de los empleos, ya no hay empleo, algunos ya perdieron sus empleos. Yo escuchaba a un hermano que decía, todos estos 5 meses yo no he trabajado, pero he comido. Entonces Dios, para bendecir a su pueblo, va a usar a personas que usted menos espera, que le va a tender la mano
porque Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de las personas, y cuanto más nosotros que somos hijos de Dios, Él va a cuidar nuestras vidas, así como cuidó la vida del profeta y la vida de esta mujer. Él dio provisión. Entonces debemos de estar seguros que aunque aparezca la sequía, aunque la economía mundial se balancea de un lado a otro, Dios cuidará de nosotros. En todos los tiempos, Dios ha cuidado de su pueblo. Dios ha cuidado de sus hijos. En la Biblia encontramos infinidad de historias, como aquella mujer que le hizo un apartamento a Eliseo, como Dios le dijo a través del profeta: va a haber hambre, vete a otro lugar. Y ella se fue, y cuando ella se dio cuenta que Dios había visitado al pueblo de Israel, regresó a su tierra y pudo recobrar su tierra. Y así encontramos historias impresionantes de la maravilla que Dios hace, los milagros que Dios hace, milagros de sanidad, milagros de provisión, de tantas cosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, de que cuando hablamos del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Posiblemente estemos en un momento apretaditos en algo, quizás no tengamos todas las cosas que necesitamos, pero es un momento que Dios nos visita y Dios provee para nuestras necesidades. ¿Cuántos momentos difíciles hemos pasado en nuestras vidas? Momentos de escasez. Y Dios ha estado con nosotros. Nos ha dado provisión. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, porque Jehová Dios es nuestro proveedor. Él cuida de nosotros. El Señor cuida y protege a sus hijos. Nos bendice cada día. Envía provisión a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? El salmista dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente, o sea, sus hijos que mendiguen pan. No vamos a mendigar, Dios nos va a dar todo lo necesario, pero una de las cosas que tenemos que hacer, iglesia, es nosotros no permitir de que ese arroyo espiritual se seque en nosotros. Que podemos buscarlo a Dios más que nunca, buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. No nos centremos en el problema, no nos centremos en lo que estamos pasando, no dejemos que la angustia, la desesperanza, el miedo se apodere de nosotros. Dejemos que el Señor impregne nuestra vida de fe. Pidámosle a Dios la manifestación gloriosa, activar los dones espirituales en nosotros y ese don de fe, ese don de sanidad. En estos tiempos que estamos pasando, que ni aún no podemos ir y orar por las personas que están enfermas, pero Dios nos da esa palabra de autoridad. Cuando el Señor dijo: ve a tu casa, al centurión que ya está sano. Y él dijo, y llegó a su casa, y ¿a qué hora sanó? Pues tal hora. Se dio cuenta que fue en el momento que Dios le había dicho que estaba sano, esa persona. Es lo mismo que necesitamos en nuestros tiempos. Esa palabra de autoridad que podemos en el nombre de Jesús orar, mandar esa palabra de sanidad a una persona que quizás esté muy lejos de nosotros, pero orar con la autoridad que Dios nos da, con la fe que hay en nuestra vida, la confianza en nuestro Dios. Iglesia, Dios cuidará de nosotros. Dios está cuidando de nosotros. Pase lo que pase, Dios está con nosotros, cual poderoso gigante, nos dice la palabra. Podemos escuchar noticias muy feas, pero Dios está con nosotros y por eso podemos estar seguros. En sus manos estamos seguros. No nos dice que no vamos a pasar momentos difíciles, momentos
quizás de dolor, pero Él promete estar con nosotros, iglesia. Él promete guiarnos, dice la palabra de Dios, aún más allá de la muerte. Porque Él es nuestro Dios, es nuestro protector. Él quiere hacer milagros en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, también a través de nuestras vidas. Dios está esperando que nos levantemos como esos hombres de Dios, como esos profetas de Dios, como Elías, Eliseo, que pudieron escuchar la voz de Dios. Pudieron escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cree que pudieron escuchar la voz de Dios? Simple y sencillamente, ellos estaban atentos a la voz de Dios. Ellos estaban atentos a que Dios le hablara, no estaban ofuscados en sus problemas, en sus situaciones, sino que estaban dispuestos a escucharle, y no solamente escucharle, a obedecerle. Dios nos habla en este tiempo de muchas maneras, a través de su palabra, esa palabra que puede ayudarnos a afirmarnos en nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Esa palabra que tenemos que estudiarla, meditar en ella diariamente. Ese tiempo también que Dios nos manda que tengamos, tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios. Eso es lo que Dios está queriendo de nosotros, que nosotros cuidemos de su palabra, cuidemos de nuestra relación personal con Dios, y Él va a cuidar de nosotros. Hermano y amigo, no sé si estás pasando por momentos de necesidad. Quizás estás viendo que tu provisión ya se está escaseando, que ya no tienes, que no tienes ahorro en tu casa, que estás desempleado. Yo te invito a que te rindas a Jesucristo, que lo hagas de tu vida el Señor y Salvador de tu vida. Que empieces, si no estás caminando con Dios, empieces a caminar con Dios, porque Dios no te va a desamparar, no te va a dejar. Él va a ser el pastor de tu vida. Él es nuestro pastor. Dice la Biblia que su vara y su cayado nos infunde aliento. Hay momentos que estamos desanimados, desalentados, pero podemos clamar al Dios Todopoderoso, y su vara y su cayado nos infunde aliento. Y a veces nos maravillamos y decimos, estamos pasando por esta situación, pero no estamos desanimados. O sea, quizás amanecimos desanimados, quizás amanecimos tristes, pero desde ese momento que nosotros doblamos nuestras rodillas a Dios, recibimos nueva fuerza. Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Escuchamos por ahí que dice, no hay esperanza, mal va, no hay solución, dijo alguien por ahí. Aunque ellos se crean entendidos en la materia, hermano y amigo, Dios tiene la última palabra. Dios tiene control de todo. Él tiene control de nuestra vida. Deposita tu confianza el día de hoy en el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, estamos delante de tu santa presencia, buen Dios. Gracias por esta palabra, oh Dios, que nos das. Oh Dios, de que tú haces milagros en estos tiempos. Y vamos a ver, oh Dios, milagros impresionantes. El mundo sabrá que tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Mira aquellos, Padre, que se han alejado de ti, que han dejado el camino tuyo. Te ruego, Espíritu Santo, que mandes esa palabra, oh Dios, a sus corazones. Que puedan recordar esa palabra y volverse a ti. Aquel hermano que está desanimado, creyendo, Dios, que ya no va a haber provisión para su cocina, Padre. Oh Señor, tú tocas personas para ayudar. Tú tocas aún aquellas personas que no creemos que nos van a ayudar. Porque tu palabra dice que tú abres puertas. Tú abres puertas, oh Dios, y las puertas que tú abres, nadie las cierra. Aquellos que se sienten desempleados, yo sé que tú les vas a ayudar, oh Dios, a encontrar un empleo
la manera de sobrevivir. Solo permítenos, oh Dios, permanecer en el hueco de tu mano, buscando tu rostro, oh Cristo de la gloria, en cada momento, porque es en tus manos, oh Dios, que nos sentimos realmente seguros, realmente confiados, oh Dios, que aunque el mundo diga cosas negativas, tu palabra dice todo lo contrario. Tu palabra me dice, oh Dios, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa, Señor, moraré por largos días. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Amén y amén. Dios les bendiga. ¿Sabes cómo usar un cubrebocas para no contagiarte del coronavirus? Antes de ponértelo, lávate muy bien las manos. Tómalo de los elásticos, fijándote que el lado de las costuras gruesas sea el que toque tu boca. Pasa los elásticos por tus orejas y acomódalo, cuidando de que tape tu nariz y tu boca. ¿Cuándo tienes que ponerte un cubrebocas? Cada vez que salgas a la calle o que estés cerca de otras personas fuera de tu casa. Si se te desacomoda, no lo tomes por el frente, sino por las orillas o los elásticos. Para quitártelo, tómalo de los elásticos sin tocar la tela. Nunca lo guardes en la bolsa de tu ropa. Si el cubrebocas es desechable, antes de tirarlo a la basura, destrúyelo o pídele a un adulto que lo haga. Si no es desechable, mételo en una bolsa de plástico y pídele a un adulto que por favor lo lave. Después de hacer todo esto, lávate muy bien las manos. Recuerda, si correctamente el cubrebocas usamos, con el coronavirus acabamos. Siempre sentí envidia de Lalo, porque a él lo mandaban a la escuela con unos lunch deliciosos que se nos antojaban a todos. En cambio a mí me mandaban un sándwich con muchísimas verduras y con suerte, en lugar de agua, me ponían limonada. Y nos contaba que en su casa comía lo que quisiera. Siempre podía pedir hamburguesas, hot dogs, pizzas o pollo frito. Y claro, no le faltaban los postres. En cambio a mí me daban muchas verduras, frijoles, tortillas, un poco de carne y mucha agua de frutas. Puras cosas normales. Eso no podía seguir así y junto con mi hermana nos rebelamos. Claro que mi mamá tomó cartas en el asunto y nos invitó a lo que llamó una mesa de negociaciones. Y después de invitarnos unos trozos de sandía y de manzana, nos dijo que nosotros somos lo que comemos. Y aunque eso sonó muy bonito, no le entendí. Entonces nos explicó que si al cuerpo entran alimentos de verdad, las vitaminas y proteínas nos alimentan y llenan con energía, y entonces seremos más fuertes. En cambio, si entra comida chatarra, aunque nos veamos bien, nuestras defensas están débiles, nos cansamos rápido y nos enfermamos con más facilidad. La verdad no supe qué creer, pero la perdoné porque la fruta estaba riquísima. Me empecé a dar cuenta que en la escuela Lalo siempre estaba con sueño. Y aunque le gustaba jugar fútbol, se cansaba muy rápido y además faltaba mucho a clases porque a cada rato se enfermaba. Una vez faltó más veces de lo normal y comenzamos a preocuparnos. Entonces la maestra nos dijo que estaba muy enfermo. Esa tarde lo llamé. Lalo me contó que a pesar de parecer grande y fuerte por fuera, por dentro estaba débil y que las defensas de su cuerpo no pudieron defenderlo de unos virus. Al principio mi mamá no me dejó ir a verlo por miedo a que me contagiara. Pero después de fortalecerme con frutas y verduras y cuando Lalo ya estuvo mejor, pude visitarlo. Ese día le llevé comida de verdad con la seguridad de que así él se pondría muy fuerte y volvería pronto a la escuela.